La interrogante de qué es lo que puede hacer el Congreso frente a la situación que estamos viviendo. Es decir, los especialistas nos dicen y los números señalan y la situación y los reportes de los hospitales nos dejan en claro que estamos enfrentando una catástrofe de salud pública. Otra vez y peor. La pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso de la República frente a esto? Mire, como tú sabes, Nicolás, el Congreso solamente da leyes y facilita algunos proyectos que pueden mandar al Ejecutivo. Quien ejecuta los presupuestos, quien hace las compras es el propio gobierno central a través de diferentes ministerios. Lo que podríamos hacer es quizás darle facultades extraordinarias nuevamente al Ejecutivo para que pueda legislar en este caso de emergencia, para que no diga que el Congreso puede ser un obstáculo para realizar todas esas compras. Estamos viendo que el aparato estatal está prácticamente inoperativo, está paralizado. Yo no sé si es por miedo o por falta de capacidad de poder ejecutar los presupuestos y los planes de lucha contra el COVID-19. Si analizamos el presupuesto del año pasado, hemos visto cómo muchos ministerios han devuelto dinero al Tesoro Público. El Ministerio de Salud ha devuelto, ¿qué cosa? ¿El 47% me parece de su presupuesto? Así es, y eso es lamentable. Más viniendo de una ministra que viene del gobierno pasado y que continúa con este gobierno. Entonces, acá hay un problema de gestión gravísimo y preocupante. Porque además nada de lo que se prometió desde la época de Vizcarra y ahora con el señor Sagasti se está cumpliendo. Tenemos respiradores almacenados en el Callao, en algunos almacenes que no están siendo utilizados y que el gobierno muy alegremente dice que se están trasladando, pero nunca llegan al lugar de destino. Las famosas 3.000 camas que se iban a implementar a diciembre de este año, del año pasado, nunca se han realizado. Seguimos con 1.700 camas UCI. Lo que pasa es que además está, creo yo, pésimamente enfocada la lucha contra el COVID, porque no se está separando a la persona infectada. Y si una persona que está detectada con COVID la mandan a su casa a seguir la cuarentena de 14 días o la restricción de 14 días para que siga ahí su tratamiento inicial, en la mayoría de los casos en el país la gente vive en cuartos, en casas de 2 o 3 habitaciones y el resultado final va a ser de que esta cepa, que es mucho más contagiosa, termine de contagiar a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer acá es, una vez detectada la persona con COVID, separar automáticamente y mandarlas a Díaz El Salvador a las torres que recién se están volviendo a implementar y eso lo manifesté ya hace una semana. Porque se han despedido a muchas enfermeras que estuvieron luchando en la primera línea contra el COVID, fueron despedidas y recién están siendo nuevamente contratadas. Hoy ya tengo entendido que solamente están funcionando 1,5 torres de las 5 torres que existen en la vía panamericana. Inicialmente habían 2 torres completas, trabajando y recibiendo a las personas con COVID. El ejemplo de otros países, bueno, en China la capacidad de la industria de la construcción es impresionante. En días se están haciendo, o sea, en una ciudad se presenta una crisis y construyen hospitales para albergar a la gente contagiada. Pero Nicolás, pero nosotros en otros países lo que se hace es usar todos los recursos que hay. Incluso los hoteles están siendo usados en algunos países como centros de aislamiento, ¿no? Así es. El problema es que ahora ya no contamos con personal médico en la primera línea de combate. Ahí tenemos un déficit de médicos. Y me contaba una persona que acaba de salir justamente de la villa el día de ayer, que la segunda torre está ocupada solamente a la mitad y el personal médico, sobre todo a nivel de enfermeras y de técnicas, está totalmente agotada porque no están atendiendo el nivel que deberían de tener, que son en una rotación de 6 pacientes, están atendiendo entre 12 y 14 pacientes cada una de ellas. Entonces, mientras que dan la vuelta por todo un piso, porque por cada departamento me cuentan de que hay 13 pacientes con COVID, imagínate el nivel de saturación que tiene ese personal que está trabajando más de 8 horas diarias en algunos casos. Lo que tenemos que hacer es aperturar el tema médico, quizás se me ocurre comenzar a contratar personal médico venezolano que está acá viviendo más de un año acá. Que eso se ha empezado a hacer, pero igual resulta insuficiente, ¿no?
pero tampoco se hace, lamentablemente, no se ha hecho, se ha contratado muy poco personal. Acuérdate que con la época de Vizcarra se dijo que vinieron médicos cubanos, pero finalmente nunca se supo qué vinieron a hacer ni dónde estuvieron realmente. Porque el problema es que es un grupo reducido. El problema del recurso humano. Ahora, el gran responsable de esta situación considero yo que es Martín Vizcarra, que nos mintió. O sea, que convirtió en un asunto político la lucha contra el coronavirus y que se la pasó inaugurando y haciendo anuncios mentirosos, ¿no? Porque si fuera verdad todo lo que anunció, estaríamos viviendo una situación totalmente distinta con respecto a la vacuna, con respecto al oxígeno, con respecto a las camas UCI. Deberíamos tener, según él, 3.000. Tenemos 1.500. Así es. Ahora no tenemos tampoco fábricas de oxígeno en todos los hospitales. Otra vez vamos a tener falta de oxígeno. Tenemos ya un déficit de oxígeno a nivel nacional posiblemente. Ahora, congresista, en realidad lo habíamos convocado también esta mañana para hablar sobre esta revelación de gastos que ha hecho el portal Sucesos sobre el tema de los gastos en el despacho presidencial. Y yo llamaba la atención sobre algunos gastos pueden resultar razonables, como el de, por ejemplo, el darle calzado y uniforme al personal, que son convenios que normalmente hay en las instituciones públicas y privadas todos los años, pero hay algunos otros. Pero, Nicolás, disculpe que te interrumpa. En el caso de estos tipos de convenios de uniformes, FONAFE, el año pasado, suspendió la entrega de todos estos bienes por considerarlos que no eran convenientes por el tema de la pandemia. O sea, tú no puedes entregar zapatos, vestimenta, carteras, vestidos en plena pandemia, porque además el personal está haciendo teletrabajo en su gran mayoría. Entonces, esto pudo haber sido retrasado con suma tranquilidad y sin tener mayor problema con el personal. Además, el personal que está acreditándose en Palacio actualmente es personal nuevo que está entrando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, esta relación de gastos superfluos que ha salido en dicho portal, lo puedes bajar tranquilamente el portal de transparencia del despacho presidencial. Así es, ahí vas a encontrar todo el detalle con órdenes de compra, montos, el número de proveedor que se han comenzado a adquirir. Ahora, el tema es que esto... Es decir, hay un detalle con respecto a los gastos y a mí hay algunos que me han llamado la atención. O sea, por ejemplo, se supone que se gasta en alquiler de fotocopiadoras o en contratar personal para la difusión de notas de prensa cuando tú tienes, se supone, ¿no? Un equipo de prensa detallado, Palacio. ¿No? Así es. Y lo más vergonzoso, adquisición de tortas y que el precio es 31.419 soles a la señora Jaico Díaz de Bernales y Jacqueline Aymet. ¿No? Eso ya es el colmo, ¿no? 6 televisores para el despacho presidencial. Pregunto, ¿el señor Vizcarra se llevó los televisores a su casa? ¿O qué pasó con los televisores que estaban asignados al despacho presidencial? Claro, son cosas que el despacho presidencial debe el tema es que debería haber, creo yo, en un país donde le estás pidiendo a los jubilados que acepten ganar 500 soles, donde, como decíamos hace un rato, le respondes a los aportantes de la ONP que no hay fondos para devolverles el dinero que se les quitó. En ese mismo país no puedes tener gastos. Yo decía, no puedes comer cupcakes en Palacio de Gobierno, si fuera el caso, ¿no? Así es. Pero además, mira, tienes 13.158 soles en adquisición de bolsos de yute para fortalecimiento del clima laboral a favor de los trabajadores del despacho presidencial. 13.000 soles en bolsos de yute. ¿Esto es parte del uniforme del personal del Palacio de Gobierno? Me parece que no. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con esta información, congresista? Bueno, yo lo que voy a pedir es que se invite al secretario de Palacio, mandar una carta al secretario de Palacio para que nos detalle las circunstancias y las razones por las cuales se han hecho estas divisiones. Realmente es vergonzoso. Ahora, la interrogante que yo tengo, y creo que tengo también la respuesta, la tenemos todos, es que esto ocurre en todo el aparato del Estado. Es decir, si tú te pones a revisar en qué se gasta el dinero, sobre todo en estas órdenes de compra, en todo lo que son supuestamente gastos de menor cuantía, que no tienen que pasar por licitaciones, sino que son adquisiciones y contrataciones directas, o sea, se está yendo la plata en cosas, pero que uno se caería de espaldas y las revisa. Y yo creo que hay que revisarlas, ¿no? Es lo que toca. Así es.
Bueno, entonces, en resumen, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Otro tema que hay que ver, Nicolás, son los contratos de publicidad que tiene el gobierno central con todos los medios. Porque también por ahí es un caño abierto que nadie sabe y que nadie está controlando, y que en el presupuesto de la República no está totalmente transparente ni totalmente detallado. Entonces, eso también es preocupante, más en un proceso electoral a puertas. Claro, lo que nosotros hemos defendido es que el problema que ha habido con la publicidad estatal es decir, ¿en qué la usas? Es decir, hay campañas que son indispensables. Por ejemplo, ahora el tema del uso adecuado de la mascarilla, por decir una, ¿no? Y el problema es cómo se asigna, que es donde ha estado el problema. Que asignas la publicidad no en función de la llegada real que tienen los medios, eso es lo que ha ocurrido muchísimas veces, sino en función de una especie de extorsión política. Si tú me apoyas, te doy publicidad, si me criticas, te la retiro, ¿no? Entonces, de esa manera tratas de ajustar la línea editorial de los medios. Eso es algo inaceptable, ¿no? Pero, en fin. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, congresista, muchas gracias. Cosas que, lo que pasa es que el Partido Morado ha llegado al gobierno sin saber qué hacer, sin saber cómo gobernar. Y se está demostrando la incapacidad del Partido Morado para gestionar una crisis como la que estamos viviendo, no solamente en salud, sino también en el tema económico. No hay ninguna capacidad de reactivación. Y vemos cómo el ministro de Economía se sigue peleando con la ministra de Salud porque él manifiesta que no es una segunda ola, sino simplemente es un rebote. Entonces, y Lima, desde mi modesta opinión, yo no soy experto, pero todos los indicadores deberían de ver esto está determinado que Lima debería estar en rojo, no en ámbar. Bueno, muchas gracias. No hay cama sucia en Lima.